Hoy tenemos aquí su primera novela, que es La memoria de las piedras. Bueno, creo que es elocuente, y a quien te conoce como persona sabe que encima esto se queda corto. Que son palabras que se lleva el viento, pero la calidad humana que atesora Juan Manuel es mucho mayor que lo que dice esto. Y yo quería empezar a preguntarte cosas. Claro, la gente, usted ha venido a hablar de su libro, como decía Francisco Umbral, ¿no? Pero yo quiero que hagamos una semblanza para que te conozcan como persona y para hablar del libro y para hablar de ti como persona. A mí me gustaría preguntarte esas cosas que todo entrevistado, o como le llamemos, no sabe qué responder, que es la pregunta más crucial, ¿no? Es como cuando te preguntan si eres feliz, te matan, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién es Juan Manuel Fragañán? Porque a veces uno dice, con tantas actividades en las que estás, me dan ganas de preguntarte, Juan Manuel, ¿de qué pie cojeas? ¿Eres un abogado que por detrás es un filósofo, es un poeta, es un dibujante, o es un filósofo disfrazado de abogado, o es un poeta que sabe que como poeta no puede vivir y entonces tiene que tener pues sus cátedras de no sé qué, etcétera? Es decir, no sé cómo haces para estar en todos los sitios, en el espacio, en el mar y en todos los lados. ¿Quién es Juan Manuel Fragañán? Bueno, yo ante todo quiero decir que estoy encantado. Antes de decir quién es, quiero decir cómo estoy. Y estoy encantado de estar aquí otra vez más, y sobre todo que sea nada menos que un experto en literatura como es Ramón Sanchís el que me vaya a hacer estas preguntas. Soy yo el neófito y él es el... Eso lo dice para que no entremos a trapo, pero... No, justamente va a entrar a trapo porque es el que sabe. Yo soy un neófito, esta es mi primera novela y por tanto parto desde la más absoluta humildad. Diciendo justamente esto, yo por lo que tú muy bien comentabas, tengo muchas actividades muy variopintas, entonces hago derecho, dibujo, asesoro gobierno, sí es verdad, pero eso me obliga a viajar mucho, y ahí está la clave. He perdido, como decía Marc Augé, en los no lugares. Él le llama a los aeropuertos, Marc Augé le llama a los aeropuertos los no lugares, porque son esos ámbitos en donde al final no sabes si estás en Frankfurt o estás en París o estás en Granada. Todos los aeropuertos en definitiva son iguales, y hay una cierta, cuando estás en ellos, un cierto anonimato en el tumulto de tanta gente, de tantas horas perdidas y de tantos espacios vacíos, aparentemente vacíos, aunque haya mucha gente. Entonces decidí, en esos interminables viajes, sobre todo cuando voy a Sudamérica, que son 14, 15 horas de vuelo, y luego las horas que pierdes en los aeropuertos esperando que el vuelo te llamen y que se produzca, pues me di cuenta que había que llenarlos de alguna manera. En un principio empecé a leer temas jurídicos, pero eran terriblemente aburridos, entonces me resultaba difícil mantenerme en los temas de los cuales yo soy un profesional. Y me di cuenta que podía empezar a escribir, y empecé a escribir una novela, y la empecé a escribir justamente en esos espacios, y me di cuenta que cuando escribes la novela, yo te lo he comentado alguna vez, los personajes que tú vas creando te van llevando de la mano, y aquí hay gente que escribe también, y por tanto sabéis de qué se trata. Es que el personaje que tú creas, cuando yo comenzaba a escribir y me sentaba en el avión y decía, voy a hacer que el personaje hoy realice determinado tipo de acciones, actividades, que le ocurra algo, y voy a narrarlo, y resulta que yo empezaba a escribir y él me iba llevando por otro lado distinto al que yo había pensado, y eso me llamaba la atención porque yo ya lo había leído, que en muchos autores que esto le ocurría, y es verdad, hasta que no te ocurre obviamente no lo sabes, y eso es un poco la idea. ¿Quién soy? Pues soy un humilde profesor de una universidad de provincia en Jaén. Soy un catedrático de universidad que enseña derecho, he enseñado a muchas generaciones, y soy un filósofo que durante todos estos años
en instituciones como la que estamos, pues he ido enseñando filosofía, y todo esto se ha ido adobando, la filosofía y el derecho, porque en definitiva no son tan diferentes, y se han ido adobando juntos, y al final pues la verdad es que si me preguntas no sé quién soy pero en todo caso soy un buscador y trato de seguir buscando, y pienso que nunca se detiene uno en el camino de la búsqueda. Sería un error decir, bueno, ya he encontrado, porque es como una escalera, dice, ha subido un peldaño, pero me quedan otros, y entonces peldaño a peldaño, los ingleses dicen step by step, peldaño a peldaño va subiendo, y vas tratando de alguna manera salir de esta caverna en la que estamos sumidos los seres humanos, y ver un poco de luz, que mucha luz nos deslumbra, y por tanto con un poco es suficiente en esta pequeña vida que nos ha tocado, en suerte. Bueno, veis que uno le tiene que preguntar también al entrevistado lo que quiera para que él responda también otra cosa, porque él es un personaje, como he dicho al principio, y también pide pan, también tiene sus necesidades, y creo, y además yo no me esperaba otra cosa, que lo mejor es que él nos cuente desde dentro lo que siente y lo que le lleva a escribir. ¿Qué es lo que te llevó a ti a escribir este libro como los otros que vienes escribiendo? ¿Qué es lo que te lleva a comunicar, a escribir? Necesidad, creo, de hacer cuadernos de bitácora. De alguna manera los seres humanos tenemos experiencias. Yo, como podéis ver por mis canas, ya llevo muchos años en este planeta, pero muchísimos más de lo que os imagináis, unos cuantos, y he vivido muchas experiencias, y en esas experiencias he aprendido mucho. Entonces la filosofía también me ha enseñado mucho, la hemos aprendido aquí, y esto me gusta, o me plantea la necesidad de dejarlo escrito para que los que vienen navegando detrás encuentren no soluciones, pero sí vías de camino por las que se puede transitar, y eso es lo que me lleva generalmente a escribir. En el caso anterior, cuando presentamos aquí la novela, el ensayo, mejor dicho, para salir de la caverna, era un ensayo mucho más y complejo, como tú bien sabes, más elucubrado. Esto es de alguna manera una novela, lo que se dice hoy vulgarmente un thriller. Es una novela de aventuras, de viajes, de gastronomía, de música, de imágenes, sobre todo muchas imágenes. Cuando escribo desarrollo mucho, explico mucho las imágenes que yo estoy viendo en mi mente y que trato de volcarlas en papel. Pero sobre todo lo que sí me interesó cuando lo he escrito es que la novela pudiese dar algunas pautas sobre el acto de vivir, porque en definitiva, ¿qué es el viaje? Yo narro muchos viajes en esta novela. El viaje es la vida misma, viajamos a través de nuestra propia vida, y el viaje nos permite entender muchas cosas. Hace unos días uno de los amigos míos de la universidad que terminó la novela me dijo algo que me dejó desconcertado. Me dijo, te agradezco la novela porque no solamente me ha entretenido, pero sobre todo me ha dado la posibilidad de reinventarme. Digo, pero si esto es una mera novela. Digo, no, porque has ido metiendo a lo largo de la novela reflexiones que me han permitido, decía él, al menos lo decía, darme cuenta de que puedo cambiar. Y esto me llamó mucho la atención, porque no era la pretensión con la que yo he escrito esta novela. Pero probablemente, y tú lo decías muy bien, Ramón, probablemente el elemento filosófico que tenemos nosotros nos permita volcar, sin darnos cuenta, probablemente, porque yo no pretendía en esto hacer una novela filosófica, pero dejar quizá los hilos en la tela. Algunos hilos en la tela que le hubieran permitido a este compañero mío decirme esto, y yo se lo agradecí hace 2 días de esto. Se lo agradecí profundamente porque
me llamó la atención a mí mismo. Está claro que cuando alguien escribe, escribe desde dentro y tiene que sacar lo mejor de dentro para escribir algo decente. Y aquí has volcado muchas cosas de tu interior. Es decir, esa búsqueda que tú dices está aquí dentro. Es decir, durante toda la novela hay un viaje, una búsqueda de unos personajes tratando de encontrar el porqué de unas piedras. No quiero desvelar mucho, vamos a llegar donde tú me digas, ¿no? Porque tampoco se trata aquí que digamos ya que buscan que no, y esto es, y al final encuentran tal, ¿no? El spoiler. Pero hay una búsqueda, hay como un viaje, como Ulises buscando Ítaca, ¿no? Hay algo que estás buscando y temes. En la novela expresa la idea de que quizá hay un conocimiento perdido, un conocimiento detrás de esas piedras, que la humanidad no está en el momento en el que todavía pueda recibir eso. Cuéntanos ese tipo de cosas. Sí, bueno, esto también es parte de la formación filosófica que tenemos. Es decir, voy a contar un poco la estructura. La estructura de la novela, además lo pongo en la parte de atrás, es un chico de una familia de diplomáticos argentinos, que esto ocurre mucho en Sudamérica, entra en la guerrilla y se va a Bolivia en la guerrilla del Che. Y ahí pues ocurren una serie de cuestiones que ya que quieran leerlo lo verán. Lo importante es que un chamán de la selva le da unas piedras, 3 piedras pequeñas, de las cuales hay una que es translúcida, otra es roja y otra es un aerolito negro, y le dice que estas piedras tienen un contenido, pero que el chamán, como ocurre mucho, yo me acuerdo, ahora no tiene nada que ver con la novela, pero sí me acuerdo de una experiencia que tuve con un yerbatero en México, en la península de Yucatán, que fuimos a hacer una entrevista porque me interesaba para la revista nuestra publicar, y está publicada la revista con el yerbatero. El yerbatero me decía: yo sé las claves para curar a través de las hierbas, pero no soy médico, decía, yo no sé nada de esto. Simplemente a mí, mi maestro, el yerbatero anterior que ha muerto, me traspasó una serie de conocimientos que a su vez a él se lo había traspasado otro anterior, y yo cuando me muera se lo traspasaré a este discípulo. Hay un chiquillo que estaba allí que está aprendiendo la clave de las hierbas, de cómo macerar y llevar la hierba. Entonces esa misma idea se me ocurrió, pero él, este chamán no sabe lo que contienen las piedras, simplemente es un custodio de las piedras que han recibido ancestros de su tribu durante tiempos inmemoriales, y que cada uno se las va pasando y ellos custodian y las llevan consigo colgadas en el cuello, y cuando ve que va a morir se las da a este muchacho. Ahí empieza entonces la trama, el hilo, como tú decías, el hilo a través del cual se va desarrollando la historia, porque en definitiva cuando escribes una novela, yo no soy un novelista, pero los novelistas quieren contar una historia. Entonces yo he querido contar esa historia a través de unas piedras que tienen un contenido, y durante todo ese tiempo se trata de ver qué es lo que tienen las piedras. Entonces la clave científica que yo quise buscar al final era decir, bueno, vamos a ver, por ejemplo, este teléfono móvil funciona con un mecanismo, con unos materiales que se llama el coltán, que es un mineral que se saca en el Congo, y que es terrible toda la historia del mineral, porque es una explotación de chicos, de pequeños, jóvenes, porque no pueden, los sitios para sacarlos son muy pequeños y tienen que entrar niños a buscar el coltán. Pues ese coltán es un mineral que tiene memoria, que guarda memoria. Entonces yo pensé, si yo tengo un pendrive que llevo colgado muchas veces en el cuello, lo llevo colgado el pendrive, y ese pendrive tiene conocimiento. Lo que ocurre con el problema del pendrive es que si yo no tengo un lector del pendrive, no puedo saber lo que contiene. Es como una piedra. Y esto ya ha ocurrido con los disquetes de los Amstrad, por ejemplo. Los Amstrad ya no podemos traducirlos, y tengo muchísimos grabadores y elementos que ya no tengo lectores, y que no sé, yo sé que hay material allí, pero que yo ya no puedo leerlo.
Y esto podría haber ocurrido con unas piedras, basándome en la idea de que las piedras pueden contener información y basándome en la idea de que los pendrives pueden ser leídos en la medida en que tenemos un lector para leerlos. El último ordenador que me he comprado hace 2 semanas no tiene lector de CD, o sea que ya los CD que yo tengo no los puedo leer porque no tengo lector de CD. En ese nuevo ordenador es todo con pendrive, y seguramente dentro de un año ya ni los pendrive van a servir porque será de otro, habrán inventado otra cosa. Entonces esa fue la idea base desde el punto de vista científico. Es decir, ¿por qué no unas piedras no pueden contener un conocimiento, y ese conocimiento necesita ser leído a través de unos lectores especiales? Entonces la trama empieza de que se enteran tanto el gobierno boliviano, que es donde estaba el chamán, como mafias existentes, que está lleno de mafias hoy el mundo, que esas piedras pueden tener un relativo valor, y ese relativo valor puede estar determinado en el contenido de las mismas, y entonces los poseedores de esas piedras empiezan a ser perseguidos. Y juego con 2 momentos históricos, que es difícil también, y tú lo sabes muy bien porque eres un experto en estos temas. Es difícil trabajar con 2 momentos históricos distintos. Entonces trabajo con un momento histórico en el cual ocurre lo de el chamán y este muchacho en la guerrilla, y luego otro momento histórico que son casi 50 o 60 años más tarde, donde un profesor de universidad, ¿por qué digo profesor? Mucha gente piensa, pero esto es algo biográfico, autobiográfico. No, pero es lo que yo conozco. Entonces obviamente yo podía hablar sin ningún tipo de errores de que ese profesor de universidad podía haber estado en una librería de viejo, que es donde encuentra el manuscrito que ha escrito este muchacho en la selva, y entonces trata de buscar esas piedras, encuentra, pero se sienten perseguidos, y ahí empieza la dinámica de viaje, donde van huyendo, se sienten perseguidos por un lado por el gobierno, por agentes del gobierno boliviano, y por otro lado por mafias que quieren obtener esas piedras para ver qué contienen. Y todo esto es la trama que les lleva en diferentes partes del mundo, que yo, como en los viajes justamente he aprovechado en esas partes del mundo, en todas he estado, menos en una, que es Samarcanda, que en ella no he estado y que algún día me gustaría estar. Pero el resto de los sitios donde narro, no solamente he estado, sino que además, por eso hablo de mucha gastronomía, he comido la comida que cuento que comen los personajes, y entonces me divertía mucho porque yo estaba comiendo las comidas típicas de los sitios donde iba y se las hacía comer también a los personajes. Entonces todo es real, es decir, no hay nada inventado. Eso hay mucho de autobiográfico. Pero, sí, quizá, pero no más que de autobiográfico, de autovivencial, yo diría. Más que de autobiográfico, de autovivencial. Es decir, que yo, sí, determinadas comidas que luego me daban unas diarreas terribles, pero en fin, eso es otra cosa, porque cuando uno viaja hay que tener un cuidado con lo que come, pero bueno, a los personajes no le ocurría, a mí sí, y entonces, bueno, ponía un poco la historia, y les hago llegar hasta el Tíbet, obviamente, porque si estas piedras tenían un contenido y venían de elementos muy ancestrales, el ancestro, la memoria de la humanidad está en el Tíbet. Nos guste o no nos guste, está en el Tíbet y en otras partes también del mundo. Es muy bonito. En la novela se ve viaje de aventuras continuo, es decir, empieza en Samarcanda, en Hungría, en Kiev, en la selva boliviana con el Che Guevara, o sea, después pasas al Tíbet, o sea, la novela es un ir y venir, un volver de un sitio a otro, recorrer la ruta de la seda, es decir, en ese aspecto es apasionante todo lo que le hace vivir a los personajes. Te habrás pagado un buen sueldo este mes a los personajes porque los has puesto a currar como locos, ¿no? Y han hecho de todo, es una novela muy de acción, tiene muchas imágenes y tiene también esos hilos de pensamientos dorados muy bien incrustados en mitad de la trama,
que te hacen sentir cosas y te hacen destilar el conocimiento que tiene Juan Manuel. Por eso yo preguntaba si es autobiográfica. Mucho es autobiográfico y no quiero decir, pero aparecen personajes que casi yo diría que conozco. Sí. Sí. Hay muchos personajes, sin duda. Es una virtud. Hay cameos. Personajes reales los pone en la novela y tú, si sabes más o menos con quién se relaciona Juan Manuel, dices, tate, ese es esta persona. Pero es muy curioso, no te choca, porque siempre dicen que no se deben poner personajes reales en una novela, pero en el caso de no te chocan, porque pone incluso el nombre y tal, y tú conoces y sabes y dices, magnífico, fíjate qué bien, lo he puesto aquí muy radiografiado, muy tal. Es muy curioso. Me imagino que las personas que se vean ahí puestas en la novela pues se sentirán felices de participar de esa sana aventura. De hecho, sí, muchas veces se han reconocido y me han dicho, yo estoy en la novela, y yo le he dicho, es un cameo, lo que se llama un cameo, cameos, y sí, eres tú. No me digas, qué divertido y tal, y bueno, es parte también de eso. Además, que decirte, los personajes como el Dalai Lama o el Che Guevara, concretamente al Che Guevara personalmente no lo he conocido, pero yo he conocido a la familia del Che Guevara, que era una familia muy conocida de Buenos Aires, se llaman la familia Guevara Lynch, y yo he estado en sus casas y conozco muy bien ese personaje, conozco el ambiente. Y también he conocido al Dalai Lama, es decir, que he estado en Dharamsala en un viaje que hemos hecho hace poco. Y por tanto, pues todo eso es real. Es decir, cuando yo narro la entrevista en el avión con el Dalai Lama, pues yo la hice, yo estaba allí. Es que se nota ese tufillo en la novela de que hay algo que es cierto, que es verdad, que está detrás, y que no está tan novelado. Por eso he querido marcar de que sí, hay personajes y cosas que se nota que son reales, y lo cual es una muy grata experiencia. También en el libro hay muchas cosas que dices y no quieres decir porque no puedes meterte más, pero hablas de que hay unos conocimientos que hemos perdido de todo tipo, sea de la Atlántida, la alquimia, el oricalco, los libros plumbeos de Granada. Es decir, hay un montón de cosas que están marcando la idea de que de la historia nos hemos perdido cosas. Hay como dos historias, hay como una historia paralela, ¿no? Porque tú mismo decías, vamos aprendiendo nuevas cosas, pero por ejemplo el CD lo tiramos. O sea, hay muchas cosas de nuestra historia que las tiramos y vamos hacia una nueva historia, pero nos perdemos mucha parte de nuestra historia, ¿no? Es decir, esa doble historia, esa visión que das de que siempre hay otra cosa, otra historia de la que nos hemos perdido casi todo. Sí, hay una intrahistoria que va sumergida. No la hemos perdido del todo, pero la hemos olvidado. Porque perderla sería no recuperarla jamás, pero olvidarla significa que podemos recuperarla, y por eso pues he tratado de dar algunas pinceladas, no muchas, para que no sea tampoco un libro de aspecto esotérico, porque no quería que lo fuese, pero sí elementos de antiguas civilizaciones perdidas, pero que están en Platón, es decir, que no es un invento ni nada extraño. Están en Platón en Occidente, pero están en los Puranas en Oriente. Es decir, que Platón habla de unas civilizaciones hundidas, perdidas en el Timeo y en el Critias, claramente, habla de Poseidonis como uno de los últimos restos de esa vieja Atlántida, pero también se habla de lo mismo en los Puranas, y en los Puranas se recogen esas mismas experiencias, esas mismas ideas. Es decir, que lo que pasa es que, como ocurre siempre con los seres humanos, leemos poco y entonces pues no se conoce a fondo, y luego entra también en el plano del mito, que a veces no es malo, porque hay determinado tipo de conocimientos que es mejor que queden en el plano de los mitos y que ahí permanezcan. Al quedar en el plano de los mitos no son degradados, quedan como historias y ahí quedan, pero van permaneciendo y no son no solamente degradados, sino que no son destruidos. Es un modo velado de contarlo, ¿no? Sí, y de que no se pierdan. Es una manera de que no se pierdan. Incluso verás que yo también hay personajes escépticos y hay personajes que están más convencidos. Entonces ahí hay un diálogo, porque entre los dos personajes hay una persona que es más escéptica y dice, pero estos son historias, y otro dice, sí, pero puede ser que tengan algo de verdad.
tampoco yo afirmo en ningún momento, porque entre otras cosas no me gusta el dogmatismo, y creo que los seres humanos lo que tienen que hacer es buscar por sí mismos. Entonces, si a ti te parece bien que pueda existir lo que los Puranas llaman un vimana, y que pueda haber existido un aparato volador en un determinado momento de la historia que se recoge en los Puranas como existente, y ahí lo pongo como algo más, pues no es necesario que uno esté convencido de ello, simplemente no deja de ser curioso e interesante que haya textos tan arcaicos y tan antiguos que nos hablen de civilizaciones que tenían un potencial tecnológico importante. Y en eso me baso justamente para hablar del potencial tecnológico. Pensad, por ejemplo, dentro de milenios, que alguien encuentre un pendrive y se diga, ¡qué barbaridad! Supongamos que la civilización haya tenido momentos de descalabro, pero que volvamos a encontrarnos. Y de alguna manera esto mismo puede ocurrir con esas piedras. Es decir, que en una presentación que me hicieron en Granada de esta novela, el presentador, que es un escritor muy conocido, decía: estamos haciendo probablemente un acto ilegal, porque la palabra escrita es peligrosa. Y se acordaba de Ray Bradbury y de Fahrenheit 451, es decir, donde los libros eran un elemento peligroso, eran quemados. Sí, igual volverá a esa época otra vez. Él decía, quizá vuelva. De hecho, si recordáis lo que se llama el periodo oscuro, cuando cae Micenas, cuando la caída de Micenas, el llamado periodo oscuro de la historia griega, se pierde la palabra escrita. La gente ya olvida cómo escribir. Y esto está documentado, es decir, el llamado periodo oscuro, la gente deja de leer y de escribir, se pierde la palabra escrita. Y por tanto hay un periodo oscuro en donde ya nadie lee. Esto ha ocurrido en la historia, esto ya no es un invento, esto está documentado por los historiadores y se llama el periodo oscuro, a la caída de Micenas. Y hay un largo periodo de 2 siglos donde no se sabe leer ni escribir, y luego se recupera por aquello de que siempre hay, como cuenta Ray Bradbury en Fahrenheit, en la novela, que es una novela de ciencia ficción, él cuenta que hay un grupo de resistencia, y siempre hay grupos de resistencia que tratan de mantener la literatura. Yo, los que me conocéis más, sabéis que soy un enamorado de las bibliotecas, y soy enamorado de los libros, como decía Borges, ese otro universo, las bibliotecas. Pero es que gracias a las bibliotecas, los monjes de Cluny lograron superar el pasado medievo. Los monjes de Cluny, los amanuenses de Cluny, lograron superar el pasado medievo, porque en el medievo nuestro tampoco se leía. Carlomagno, el emperador Carlomagno, no sabía leer ni escribir, y era el emperador. No sabía leer ni escribir. O sea que esto no es tan raro. Y por eso, cuando comentamos esto de que probablemente esto también sea un acto ilegal dentro de un tiempo, donde los pocos que leemos y escribimos podamos correr ese peligro. Por eso las bibliotecas son tan importantes, y por eso a mí me alegra mucho que instituciones como esta pues mantengan una biblioteca abierta a todos aquellos que quieran acceder a la literatura, a los libros, a ese mensaje que está escrito en palabras rutilantes que uno encuentra en cada uno de esos textos. Por eso en el libro hablas, además, me llamó la atención, igual que hablas que en el Tíbet hay un conocimiento todavía perdido, que puede leer estas piedras y mucho más, y lo dejas entrever, pues hablas también de unas casas de la memoria, de una necesidad de una serie de personas, o que las hay, tú dices que siempre las hay, esos maestros que tratan de preservar el conocimiento para que la humanidad no pierda. Todo eso es una idea que me ha gustado. ¿Puedes hablarnos más de ese tema de las casas de la memoria? Sí, originalmente el libro se iba a llamar La Casa de la Memoria. Lo que ocurrió es que con esta historia de los derechos de autor ya había
Y también hay otro libro que se llama La memoria de las piedras. Lo que pasa es que el derecho de autor lo tengo yo, porque me costó 450 euros poder tenerlo. Te adelantaste. Me adelanté. Pero tiene broma la historia esta de los derechos de autor, y tú lo sabes mejor que nadie. Pues tuve que pagar 450 euros para registrar la memoria como título, la memoria de las piedras. Y en definitiva, hay una tradición que muchos autores han hablado de ella, y muchos novelistas también. Estoy pensando en Matilde Asensi. Matilde Asensi tiene uno de los textos de estos libros donde transcurre en Perú una parte, y van ellos, y ahora, el origen perdido. Sí, el origen perdido, entran en unos túneles subterráneos, y bueno, y también luego hay otro, Matilde Asensi también escribe otro sobre Todo bajo el cielo. En China también encuentra unas cavernas donde hay material, y esto ya no es cuestión del novelista, sino que se dice que probablemente en determinados partes del planeta existan estas bibliotecas subterráneas. Nosotros la biblioteca que tenemos aquí es externa, no es subterránea, pero que probablemente existan en distintas partes del mundo bibliotecas subterráneas donde no solo se guardan textos, sino que también se guardan elementos. Por ejemplo, restos arqueológicos, restos humanos de otros momentos históricos, televisores, hay ordenadores antiguos que ya son. La Olivetti con la que yo escribí mi tesis doctoral era una Olivetti de estas y ya no se vende. He visto alguna que está puesta tipo museo. Por tanto, todo esto, en algunas dicen que en alguna parte, en distintas partes del planeta, Perú es una, el Tíbet es otra, probablemente el norte de Europa, en el norte de Europa, la zona de hielos, puede haber otra. Hay zonas, en Egipto obviamente, hay zonas donde se guardan subterráneamente todos estos no solamente conocimientos, sino estos materiales. Y entonces yo juego con esta idea, es un juego literario en este caso sí, que en un determinado sitio, que es nada menos que el monasterio de Temis, donde en ese monasterio en Gemis hablan las tradiciones que incluso pudo haber estado un tal Josué, que podría haber sido Jesús, que en algún momento cuentan, esto no estuvo en el monasterio tibetano. Ciertamente, que pudo haber estado allí antes de los 33 años, en el periodo de formación. Eso hay textos que esto no es un invento mío. Y por eso utilizo el monasterio y dentro de ese monasterio le hago, eso ya es un invento mío, obviamente, hago que entren en una de estas cuevas, a través de unos pasillos larguísimos, etcétera, etcétera, porque debajo de los Himalayas, porque además hay una cosa muy interesante. Los Himalayas tienen mucha energía, pero no energía psicológica, energía física, que se puede aprovechar. Y esto lo cuenta Bluebell Lytton también en La raza futura, le llaman, donde dice que hay que se puede utilizar determinado tipo de energía interna de carácter tónico, de carácter volcánico, y que puede ser utilizada para dar luz, para dar calor, etcétera, etcétera. Entonces, yo todo esto, que lo sabía, porque lo había leído, lo novelo, me lo invento, obviamente me lo invento, y en ese novelar, pues hago que los personajes puedan penetrar en este laberinto y llegar a determinados sacerdotes ahí tibetanos, que son los que le van a tratar de descubrir lo que contienen esas piedras, que también fue para mí un dilema, porque mientras iba escribiendo decía, bueno, ¿y qué voy a decir yo que contienen estas piedras?
Yo tampoco lo sabía. Como suele pasar, las piedras aparecieron antes de saber el mensaje que tenían las piedras. Sí. Ahí aparecieron, sabía que había algo, pero decía, bueno, ¿y yo qué cuento ahora? ¿Qué digo yo que contienen las piedras? Es el mal del escritor, es verdad que eso te va atrapando. Eso fue terrible, porque además le di vueltas en muchos viajes, en estos interminables horas de aeropuerto, digo, porque tendría que buscar una solución que fuese lógica también y que tuviese que ver con todas estas tradiciones con las que estaba hablando. Entonces, incluso le di muchas vueltas. Ahora entiendo por qué los personajes se pasan la vida en los aeropuertos. Porque van de un sitio a otro, de Nueva Delhi a tal. Bueno, hay muchos conceptos filosóficos que me gustan en el libro. Hablas del tiempo, hablas del destino, hablas en el Prometeo encadenado de que los hombres son efímeros, ¿no? Esquilo dice que los hombres son efímeros. Hablas de la dama del unicornio, hablas de un montón de temas que no sé dónde llegar y dónde meternos, lo que tú quieras, lo que quieras contarnos, porque hay, la verdad, que salpicados por el libro, muy buenos temas de tipo filosófico, reflexivos, muy profundos, muy bonitos. Yo en la dama del unicornio, en el Quartier Latin, en Cluny, me pierdo muchas veces. Siempre que voy a París me quedo un rato largo en esa penumbra. Es terrible, aquello es una cosa bellísima. Es una penumbra donde están los tapices puestos, iluminados, y ahí estoy, me quedo pensando. Y uno de los actos que aparecen allí es ese, pero que lo he vivido, porque la dama del unicornio es muy interesante, pues A Mon Seul Désir es el último de ellos. Parece que había más, pero se quedan en estos 6, y es como si estuviera determinándose en estos tapices que de alguna manera el superar los deseos es lo que nos hace llegar a la sabiduría. Y eso es muy interesante en la dama del unicornio. A mi único deseo sería a ningún deseo. Y entonces de alguna manera es interesante la reflexión que nos permiten esos tapices tan bellos, además, terriblemente bellos. Se salvaron porque además la familia que los tenía los había dejado en un subsuelo y la humedad había carcomido la parte de abajo de los tapices. Entonces fueron restaurados, salvados y fueron llevados al Museo de Cluny, y es una delicia. De Esquilo, en Prometeo encadenado, a mí me pareció subyugante cuando dice: vosotros, los seres humanos, los efímeros. Lo dicen los dioses. Me pareció genial porque de alguna manera nos da la clave de ese paso que tenemos. Somos efímeros en cuanto a lo material, pero eternos en cuanto a lo espiritual. En la medida en que, y ahí está en Prometeo encadenado la clave, en la medida en que los seres humanos podamos pasar de humanos a héroes y de héroes a dioses no porque, que ahí está el error a veces, no dioses porque seamos como Dios, dioses porque hayamos comprendido el secreto de la inmortalidad que habita en nosotros. Entonces esa efemeridad, ese pasar, se supera si logramos desencadenar a Prometeo. Porque el ser humano es por dentro. Claro. Entonces eso un poco, por eso me gusta mucho. Esto ya es ilegal, ya se ha atrevido, porque tenemos muchos profesores que dicen que el alma, y no sé si podemos casi hablar de la psique, ya no hay que hablar porque eso no existe. Pues estás pasando la línea roja. Sí, no, yo sabía que esto es un acto ilegal y estoy encantado que así sea, porque ha llegado el momento en la historia de los seres humanos de reivindicar un poco la parte inmortal que tenemos, porque sea verdad o sea mentira, en definitiva es un sentimiento muy interno de cada uno de nosotros. Si lo negamos, nunca lo desarrollaremos, pero si decimos esto es posible, es interesante porque muchos seres humanos podrán empezar a pensar de que
somos relativamente efímeros. Por eso yo decía justamente algo que tú lo apuntas también. Hay un momento en que digo, el tiempo, cuando ellos le preguntan, bueno, pero el futuro, y entonces el monje le dice, ¿el futuro? El futuro ya pasó. Dice, ¿cómo pasó el futuro? Y es porque, le dice el monje, porque los seres humanos estáis atados a lo diacrónico. Esto viene primero, luego viene lo segundo, luego viene lo tercero. Esto es diacrónico. Esto es hoy y esto es mañana. Exactamente. En cambio, hay otro concepto, y ahí está lo del ser, la idea de inmortalidad. Hay otro concepto que es sincrónico. Y esto lo vais a entender cuando soñamos. Cuando estamos durmiendo, todo es sincrónico. No hay un hecho que sea primero, segundo y tercero. Todo se mezcla, porque todo es sincrónico a diferencia de diacrónico. Y entonces te dice el monje, por eso el futuro ya pasó. El futuro ya pasó. Lo que pasa es que vosotros, los seres humanos, como estáis viviendo en el hoy, lo que tú decías, el mañana, el pasado mañana, etcétera, etcétera, pues estáis de alguna manera engañados con el tiempo. Estáis engañados con el espacio-tiempo. Y Einstein lo decía cuando hablaba de que en determinados niveles el tiempo corre de otra forma distinta y de alguna manera se supera, por tanto, este elemento diacrónico del tiempo. Entonces, bueno, todos elementos. Sí, hay elementos que a veces están puestos en dos o tres ideas, y por eso le quería pedir explicación, si quería darnos más explicación. Son muy bonitos en la novela, va salpicando estos temas. Sí, porque no he querido, Ramón, que sea una novela, que sea un ensayo, porque entonces me podía haber puesto a explicar. Entonces yo he preferido que simplemente, como ocurre en la vida cotidiana, donde uno en una charla de café resulta que le da una idea a la persona que está enfrente y luego se va y le ha cambiado la vida con una idea. Pero si le das un discurso lo matas, porque al final pues no entiende nada. Pero a veces las píldoras estas que uno deja caer, a veces son más efectivas, creo yo. Por lo menos en mi vida, determinados flash que me han cambiado la vida, determinadas lecturas. Hoy justamente con Juan leíamos unos textos que te cambian el concepto de la vida. Ya no quiero alargarme mucho por aquello que decías de que si nos dan una idea bien y si nos dan un discurso nos matan. Entonces, eso me llegó al alma también. Pero yo sí quería preguntar cosas de tipo más personal al autor, ¿no? Porque ya que viene, no vamos a aprovechar solo para destripar la novela, hay que destriparla a él. Parece ser que todas las personas interesantes que salen en las novelas tienen que tener un fin, un rumbo. Tal vez los personajes no saben dónde van, pero tienen un fin, un rumbo, las ideas. Tienen un porqué en la vida. Es curioso que el chamán y muchos personajes que salen del Tíbet, etc., todos tienen un dónde van, un asidero, un maestro, un guía, una enseñanza. El chamán trata de dejarle la enseñanza al aprendiz, etc. ¿Todas las personas interesantes tienen maestros en la vida? Todas las personas interesantes en alguna medida han conocido lo que el resto de la humanidad no ha conocido. No sé si me explico bien o mal. Hay determinadas enseñanzas, estas que decíamos que están perdidas, que son las que han marcado. Si, por ejemplo, vemos el Fausto de Goethe, o vemos la Divina Comedia de Dante Alighieri, o más, todos ellos han estado vinculados a enseñanzas profundas, a fraternidades, a determinados grupos, y por tanto han trascendido con maestro o con lecturas. A veces el maestro es importante porque te orienta, pero
También hay un libro que a mí me gusta mucho de Ibn Tufail, que se llama El filósofo autodidacto. Entonces cuenta Ibn Tufail que y Robinson Crusoe se apoya, Daniel Defoe se apoya en esta novela para hacer su Robinson Crusoe. Ibn Tufail cuenta que hay un gran sabio que aprende a través de toda la línea de maestros y discípulos y que se embarca en un viaje, el barco se hunde y el único que se salva es el sabio, que llega a una isla abandonada a nado y se encuentra con un individuo, un ermitaño, y empiezan a charlar entre los dos y se dan cuenta que el sabio, que sabía mucho, sabía tanto como este ermitaño. Entonces, de alguna manera, por eso se llama el filósofo autodidacto. En definitiva, lo que hace el maestro es despertar lo que hay dentro. Pero todos, sin excepción, todo ser humano, al menos es lo que yo creo, claro, todo ser humano, sin excepción, tiene el conocimiento. Lo que pasa es que no lo sabe despertar o no lo sabe abrir, no se sabe abrir. Las claves del maestro es que te ayuda a abrirlo y entonces es más fácil. Pero si algún día estamos solos en una isla perdida y buscamos dentro de nuestro interior, encontramos. Ahí hay mucho que está dentro de cada uno de nosotros y que puede ser perfectamente descubierto. Obviamente es importante el maestro, porque el maestro nos hace ganar tiempo. ¿Cómo ves el mundo posmoderno que nos ha tocado vivir? Complicado. Lo veo complicado y me baso en lo que llama Zygmunt Bauman el momento líquido. Zygmunt Bauman, este filósofo que acaba de morir hace poco, decía que estamos en una sociedad líquida y que, a diferencia de lo que ocurría en tiempos pasados, teníamos una sociedad sólida. Es que ahora nada dura. Vamos todos con una fecha de caducidad en la frente, que esa la teníamos por lo de efímeros que tú tenías antes, pero es que ahora no dura nada, y no hay valores. Entonces, esta sociedad es tan líquida que, dice Bauman, que hemos convertido a nuestra sociedad en una sociedad de miedo, la sociedad del miedo, digamos, y él le llama las urbes del miedo, o las ciudades del miedo, donde ya hay miedo a todo, hay miedo porque hay ignorancia. Y bueno, ese es lo que llamaríamos, ante tu pregunta, Ramón, la sociedad posmoderna. Estamos viviendo tiempos muy complicados en cuanto a la crisis de valores a la que estamos sometidos los seres humanos en este momento histórico. Por eso es importante recuperar valores, es importante recuperar el sentido de la vida, para entender, obviamente. Es importante también recuperar las esencias que todo ser humano tiene dentro de sí mismo, es decir, no perder lo que nuestros viejos abuelos, nuestros abuelos nos enseñaron. Es que ahora incluso los ancianos son desprestigiados o despreciados. Es decir, hemos perdido incluso el valor de la sabiduría del tiempo que tiene el anciano. Entonces todo esto habría que recuperarlo, y me ha llamado la atención justamente ahora en Barcelona han sacado hoy una ley en contra de los hijos o nietos que castigan a sus padres. Esa ley indica que si se demuestra que este nieto o este hijo está castigando, está violentando a su padre o a sus abuelos, le quitan la herencia, que es lo que más le duele. Es curioso, es decir, hemos tenido que llegar a un sitio a un lugar, un momento histórico, en donde el hijo no respeta a su padre o a sus padres, o el nieto no respeta a sus abuelos. Eso es un deterioro. Vos hablabas de la cadena, pero es que la cadena no solamente es importante en maestros y discípulos,
La cadena también es importante entre padres, hijos, abuelos, padres e hijos, porque son las cadenas familiares, que son básicas también para estructurar. Es verdad que en una estructura filosófica, de alguna manera, la familia también es una familia común, y eso es importante, pero tenemos que salvar todos esos elementos que se están perdiendo en ese deterioro que existe. Y ese deterioro que existe no son palabras mías. Hoy, lo vais a leer mañana en los periódicos, se ha adoptado esa nueva normativa en Barcelona. Es decir, que eso demuestra hasta qué punto hay un deterioro importante de la falta de respeto hacia los mayores. Y eso, pues las sociedades clásicas lo tenían como algo muy importante. ¿Qué elementos pueden salvar eso que se está hundiendo? ¿Literatura, filosofía? Sí. ¿Qué cosas? Bueno, la filosofía, por supuesto. La filosofía es básica. Es lo que nos hace pensar. Eso, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y luego la recuperación de los valores. Y no tener miedo de decir, el ser humano es inmortal. Yo creo en los valores. Yo creo en la filosofía. No tener miedos de demostrar que realmente el ser humano es algo más de lo que realmente aparenta ser. Y yo creo que esa es un poco la clave de la recuperación que tenemos que ir logrando. Hablábamos antes, hacer resistencia, de alguna manera un grupo de resistencia donde los valores vuelvan a ser importantes. ¿Qué te propones hacer en los próximos años? Bueno, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué rumbo te gustaría seguir? ¿Sea en lo literario o sí, en lo literario? Bueno, en lo filosófico seguir pensando, porque no quiero dejar de pensar. ¿Qué proyectos estás tramando? Y estoy tramando varios proyectos. Estoy pensando en un segundo libro, una segunda novela, que va a ser una novela de ciencia ficción. Y entonces quiero utilizar los mismos personajes, pero que ahora, lo dijo en la última parte, has visto que hablo de Togo, y porque yo he estado asesorando al gobierno de Togo hace unos años sobre la seguridad en el Golfo de Guinea, en el mar, y entonces pues de alguna manera lo que querría es hacer que estos personajes vayan a África y conecten con tribus primitivas, aparentemente primitivas, los dagones, por ejemplo, que tienen muchísimos elementos interesantísimos de culturas ancestrales. Y entonces, a partir de ahí, hacer una cosa... Nómicos y cosas así. Sí. Esa es un poco la idea que tengo. A ver qué tal sale. Tendré que seguir viajando, seguir en los aeropuertos. Para ti entonces tú te defines como un escritor comprometido con el mundo. Sí, y no como un escritor, yo me diría que soy un humilde ser humano que estoy comprometido con la gente que me rodea, tratar de hacer un mundo más interesante, más justo. A través del derecho lo hago también, intento hacerlo. Y por supuesto la literatura siempre sirve, y la filosofía sobre todo. Yo creo que todo ser humano es un filósofo en potencia. En la medida en que se desarrolle y lo asuma, se convierte en un filósofo, y no necesita ir con una toga blanca para estar en el foro romano. Simplemente un filósofo del siglo XXI es como somos nosotros, seres humanos sencillos, naturales, pero trascendentes. Entonces digo, esto es importante, se puede ser trascendente y se puede ser sencillo, no es necesario hacer grandes elucubraciones. Bueno, yo no tenía más preguntas. La verdad que ha sido un placer hablar con Juan Manuel. Me parece que si tenéis algunas preguntas, podemos pasar a 4 o 5 preguntas. Estoy encantado de estar aquí, estoy muy cómodo. ¿Quién se atreve? Yo no las he hecho todas, O sea, queda alguna. En Noruega, sí. No sé si conoces en Noruega, con unas condiciones especiales,
la actualidad, con las condiciones especiales antisísmicas, protegidas de posibles catástrofes Las humanas. semillas. Y también Conozco el tema. semillas, y también ahora recientemente todo tipo de conocimientos que haya atesorado hasta ahora la humanidad los están ahí poniendo a resguardo, lo cual por un lado a uno le tranquiliza pensar que eso está ahí, y por otro lado le inquieta que alguien en Noruega piense que le puede pasar algo tan grave a la humanidad que haga falta que esté ahí. O sea, que más cosas. Sí, conozco el proyecto, es un proyecto muy interesante. Se están catalogando todo tipo de semillas y se están guardando. Es una idea muy curiosa, y además yo apuntaba que ahí en el norte, en los países nórdicos, probablemente también existan, dicen las tradiciones, alguna de estas casas de la memoria, como decíamos, y es un proyecto interesante. Que puede haber una catástrofe, pues estamos en un momento complicado desde el punto de vista del medio ambiente. Los gases invernadero están haciendo que se derrita una buena parte de hecho ya la zona de Groenlandia ya se ha abierto una ruta comercial que antes no existía por los hielos, y ahora esa ruta comercial permite que pasen los distintos barcos y se navega. Eso por un lado es simpático, es divertido, pero por otro lado es preocupante porque está subiendo el nivel del mar. El archipiélago de Tuvalu en el Pacífico ha perdido ya una isla completa, que era una isla que ha quedado sumergida bajo el mar. El archipiélago de Tuvalu es un estado con un voto en Naciones Unidas, es un estado como tal, y es un estado que ha perdido parte de su territorio bajo el agua. Por lo tanto, el cambio climático es una realidad innegable, y los tuvaluenses han solicitado ayuda a Australia calculan ellos que si esto sigue así probablemente puedan perder más territorio, y se han pedido trasladarse a Australia. Australia les ha dicho que pueden, pero asumiendo la nacionalidad australiana. Y ellos dicen, no, pero perderíamos nuestra propia nacionalidad, no queremos. Entonces le han dicho no, porque eso sería como una invasión. Y parece que con Nueva Zelanda están tratando de llegar a un acuerdo, pero bueno, eso está lege ferenda, digamos. No está definido todavía, pero esto es un dato interesante o importante, porque significa que sí, que puede haber muchas partes del planeta que terminan bajo el agua, y ya está ocurriendo, y por eso no es algo nuevo. Entonces, y luego científicamente se sabe que el eje terrestre se mueve, y que por lo tanto si hubiese un movimiento por el paso de algún asteroide muy cercano a la Tierra que genere movimientos con la gravedad del asteroide, un asteroide grande me estoy refiriendo, sin que impacte, no es necesario, si impacta ya sería terrible, que parece que ha ocurrido. Recordáis, en Siberia hay restos de que alguna vez pudo haber ocurrido, pero aunque no impactase, esto lo sé porque hago derecho del espacio ultraterrestre, yo soy especialista en derecho del espacio ultraterrestre. Si pasara, puede generar un cambio, y si hay un cambio en el eje terrestre, pues no sé qué pasaría con todo esto. Sería complicado. Entonces puede ocurrir. Ya de hecho ha ocurrido en algunos momentos de la viejísima historia del planeta Tierra. Y bueno, pues estos elementos son interesantes. Y yo allí conocí en Oslo, conocí a la familia de Thor Heyerdahl, ¿recordáis? Sí. Thor Heyerdahl, que hizo Kon-Tiki, la barca de Totora, ¿no? La barca de Totora, para demostrar cómo podían haberse conectado con la isla de Pascua, en fin, Pacífico y América, y fue interesante. Era gente
muy curiosa, y sobre todo tenían un gran recuerdo de Thor Heyerdahl, que había muerto cuando yo les conocí a esta familia. Eran juristas. De hecho, la literatura ahora mismo, las series de televisión, las películas, sí, todo parece vaticinar un desastre inminente. O sea, si uno ve las series de televisión de los años 60, todo el mundo es feliz y las naves espaciales conquistan el espacio entero, y ahora ves una serie de televisión y si no nos matan los virus, nos matan los zombies, y si no son los extraterrestres, y si no, pero alguien nos va a matar, es decir, algo va a pasar y todo se va a acabar. Se ha instalado una especie de pesimismo, como si no hubiese futuro, ¿no? Sí, es verdad. Lo que nos va a matar es la ignorancia. Sí, eso va a ser lo peor. Eso va a ser lo más terrible. Y, no querer ver el futuro. No querer verlo. Y catástrofes sí va a haber, y puede haberlas. De hecho, lo que ocurrió en Áquila hace muy poco tiempo, hace 5 años o 6, la ciudad entera. Yo he estado en Áquila visitándola después del sismo, de todo el terremoto que hubo, y es increíble. Aquello es una ciudad fantasma, no quedó nada, y además lo que quedó no se puede ir, no se puede entrar porque hay peligro de que se derrumbe. Entonces es una ciudad fantasma, y eso ocurrió hace poco. O sea que pueden ocurrir este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que es parte también de la historia de la humanidad. Ha tenido eso, este tipo de cuestiones. Lo importante, a mí me preocupa más la ignorancia. Me preocuparía más una edad oscura, un nuevo medievo, en donde cayésemos en la no lectura, en olvidarnos de escribir. Es que ha ocurrido, por lo tanto tenemos que instituciones como esta son fundamentales, porque estamos desarrollando conciencia y tenemos bibliotecas y escribimos ya no solo novelas, sino también ensayos de pensamiento profundo, porque esto es un divertimento. Una novela es un divertimento, es un rato para pasarla bien, y yo la he pasado muy bien. Por eso he preguntado si tú creías en ese escritor comprometido que tiene que decir cosas porque ve que el mundo se hunde, en ciertas partes se hunde. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque más allá del divertimento hay ideas, hay cosas que hay que dejar. Por eso yo ahí dejo pildorillas, porque yo lo pensaba también, porque claro, por edad, simplemente por la edad que tengo algo de cultura, no mucha, pero es una cuestión de tiempo, nada más. Entonces, pues, sin querer, cuando estás escribiendo un thriller, una novela, puedes caer en un barroquismo innecesario, que eso sería un error, porque yo no estoy escribiendo un ensayo. Tengo que dejar caer ideas, y que no sean dogmáticas tampoco, sino que esas ideas, que haya algún personaje que las contradiga, para que haya también que el lector se identifique con uno o con otro, porque en definitiva siempre nosotros hay como recordáis lo de Walt Disney, cuando las dos, el angelito malo y el bueno, que dibuja Walt Disney, y que está muy bien, porque hay un mito muy bonito que creo que es americano, que dice: hay 2 lobos en ti, un lobo malo y un lobo bueno. Y entonces le pregunta el discípulo: ¿y cómo puedo hacer para que el lobo malo no me coma? Y dice: pues no lo alimentes. Y ahí esto es una clave interesantísima, porque hay en nosotros algo oscuro y algo luminoso, porque obviamente estamos encarnados en una contradicción, que es un cuerpo efímero, y aquí insisto, un alma eterna, aunque sea ilegal decirlo, pero un cuerpo efímero y un alma eterna. Entonces, ¿qué alimentamos?
Bueno, el cuerpo habrá que alimentarlo un poquito hasta que dure, pero alimentemos sobre todo el alma, que es el lobo bueno. Y entonces ese mito es muy bonito, creo que es americano, de los lobos, debe ser los indios americanos probablemente. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero leeros algo y terminamos. La noche fue abrazando la choza. Bueno, ¿lo lee el autor? No, tú que lees mejor que yo. La noche fue abrazando la choza. El chamán se retiró a un rincón y se quedó como ensimismado. Luego de comer algunas galletas, los que montaban las guardias interiores apostaron en dos de las ventanas y otros dos se fueron al exterior intentando cubrirse de chaparrón debajo de algún árbol. El resto intentaba dormir hasta su turno de guardia. El silencio era absoluto y solo se rompía por el agua azotando el techo de la cabaña. Julián se había apostado junto a una de las ventanas y desde allí se entretuvo en observar al chamán que, sentado en el suelo, realizaba rítmicos y lentos movimientos mientras sus labios balbuceaban alguna letanía inaudible. El cansancio y las preocupaciones comenzaban a hacer mella en Julián y le costaba mantenerse despierto. Dio una cabezada y se quedó adormilado sobre el alféizar de la ventana. De pronto fue cuando vio a Armando, uno de los guardias exteriores, abalanzarse sobre la ventana al punto que una ráfaga de proyectiles hacía añicos los cristales. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Solo le dio tiempo a gritar mientras respondía a la agresión disparando hacia la selva. La lluvia de proyectiles sobre la cabaña hacía temblar las paredes y ya no quedaban cristales en las ventanas. No se veía al enemigo y no se podía valorar cuántos eran, pero lo que era seguro es que los habían encontrado y aquello se iba a convertir en una trampa. El comandante se había puesto de pie, seguramente por los efectos de las pócimas y las drogas que le había suministrado el chamán, y como un zombi gritando con su revólver en la mano, cruzó la puerta disparando y gritando «¡Viva la guerrilla! ¡Viva el Che!», mientras caía cosido a balazos a los pocos metros de la cabaña. La puerta había quedado abierta y esa fue la oportunidad que aprovecharon los militares para lanzar una certera granada que rodó por el interior de la habitación. Alberto, enardecido por la refriega y la euforia del comandante, se lanzó sobre la granada cubriendo la deflagración con su pecho mientras gritaba «¡Vi!». En ese momento Julián aprovechó para mirar en el interior de la choza y se percató de que el resto también había caído. Solo quedaban él y Nahuel, que le miraba horrorizado mientras sostenía con uno de sus brazos al chamán, que parecía herido, aunque por su actitud asemejaba ser el más tranquilo de todos. Entretanto, la choza, bajo el impacto permanente de las balas, se había convertido en un colador, mientras toda la estructura temblaba, dando la sensación de desfondarse en cualquier momento. Bueno, es un poco para que sintáis el tufillo de cómo se escribe, ¿no? Cómo es. Hay cosas, es que temo desvelar cosas, ¿eh? El Che, voy a leeros un poquito del Che. En un apartado del campamento, la tienda del Che se disimulaba entre el follaje. Él estaba afuera, junto a una pequeña mesa plegable, donde se encontraba sentado leyendo unos planos y escribiendo lo que parecían ser unos comunicados. Atento a sus escritos, no hizo caso de los visitantes. «Comandante, el correo que esperábamos». El Che levantó la mirada con ademán distraído, como si aún no saliera de su ensimismamiento. Sus ojos daban la sensación de tener una visión sin tiempo. Miraba sin mirar, como ocurre con aquellos seres que no solo miran hacia afuera, sino también lo hacen hacia adentro, porque habita en ellos otro ser más grande del que su personalidad representa. Hay ciertos personajes que son capaces de encarnar con lucidez su propio destino y se hacen partícipes de la historia de su tiempo. Julián lo sabía, y para él era un momento inigualable, pues podía compartir ese tipo de escenas que los artistas tratan de reproducir en sus lienzos y que tanto gustaban a Julián, como la rendición de Breda, la entrega de las llaves de Granada, la toma de Constantinopla o el camino del patíbulo de María Antonieta, que tan certeramente habían reflejado Velázquez, Pradilla, Delacroix o David. Pensó que en cuanto pudiese reflejaría ese momento con uno de sus dibujos en su cuaderno de notas, y el final profundo del primer movimiento de la sexta del Mahler calmó su cerebro
mientras sus pensamientos dibujaban la escena al unísono con los acordes de la orquesta. El hechizo se rompió cuando Che le preguntó con una voz que se entrecortaba con la respiración: ¿qué me traes de Buenos Aires? Les estaba esperando desde hace varios días. Dame la lista de los contactos. Mira, viejo, los milicos nos están cercando y necesitamos que los nuevos enganches en La Paz nos ayuden para que se nos unan más combatientes. El hombre nuevo no va a nacer por casualidad, sino con esfuerzo y sacrificio regado por nuestra sangre y la de nuestros enemigos. Bueno, podríamos seguir, pero lo dejo ahí. Tenéis una idea, un aroma de cómo se vive. Muchas gracias a Juan Manuel por estar con nosotros.